Espero que cada uno de ustedes, si tuvieran alguna duda, levanten su mano, pregunten para poder salir de dudas y así poder hacer una clase lo más interesante posible para ustedes y que los conocimientos que se digan en esta clase pues sirvan para que ustedes puedan seguir sus estudios. Muy bien, entonces vamos a compartir nuestra pantalla. Listo. ¿Me confirman si ven las diapositivas? Y ya está. Ok. Ok. Muchas gracias. Listo. Comencemos entonces. El curso, como les mencionaba, se llama Técnicas en Primeros Auxilios. Mi nombre es Rubén Ortiz. Soy enfermero de profesión y con quien van a tener el gusto de realizar estas 5 sesiones que están realizadas para que ustedes puedan aprender en este amplio mundo de la salud. El día de hoy vamos a hablar primeramente términos generales. ¿Qué cosa es los primeros auxilios? ¿Cuál es su importancia? Y otras cosas más relacionadas a este tema. Así como también la evaluación primaria, que es muy importante en una emergencia o urgencia. De la misma manera, aplicaremos también cómo se activa un protocolo de emergencias. Finalmente, hablaremos de bioseguridad y de protección personal. Este último tema ha saltado a la palestra gracias, entre comillas, a la pandemia, porque les aseguro que muchos de nosotros no nos lavábamos la mano con jabón, agüite, ya está limpio. Decían, mira, mira, está limpio, decían. Pero la pandemia nos enseñó muchas cosas, y una de esas cosas fue la bioseguridad y la protección personal. Bien, comencemos. Ahí vemos 2 imágenes en el contexto. A ver, ¿qué creen que quiere decir estas imágenes en cuanto al contexto? ¿Qué se imaginan ustedes? Si no lo quieren hablar, pueden escribirlo por el chat, también es válido, pero me gustaría que escucharlos y saber qué es lo que creen que... Muy bien, Diana, infarto, correcto. En las 2 imágenes hay un infarto. ¿Algo más hay? Muy bien, Estefanía, le están dando primeros auxilios. RCP, correcto. Carlos, infarto. Emperatriz, perfecto. Pero hay algo que les está faltando. Ya RCP en una foto y en la otra, CPR. Claro, es lo mismo que el RCP, dependiendo del país. Exacto, Juliana Preciado. Llamando al 911. Recuerden que en algunos países es 911, en otros países varían los números. Cada país, lógicamente en Latinoamérica, tiene su propio código de llamada de emergencia, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Como ustedes bien han dicho, están haciéndole RCP. Y en la otra figura está haciendo correcto, Rosario, una llamada de emergencia. Indirectamente has dicho, activando lo que se conoce como activación de la emergencia. Correcto. Entonces, bajo este contexto, podemos preguntarnos, ¿qué son los primeros auxilios? Como dice ahí, son medidas de emergencia para aplicar a una persona que haya sufrido un accidente o una enfermedad repentina, ¿cierto? Cualquier persona puede necesitar primeros auxilios y esto indica de que la persona está sufriendo un problema que pone en vilo su vida.
Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, o ustedes van a hacer, es salvar a esa persona, evitar complicaciones. Recuerden algo muy interesante. Cuando una persona tiene un infarto y uno aplica el RCP, nosotros queremos evitar de que esa persona deje de fluir oxígeno en el cuerpo. Porque si el cuerpo deja de fluir oxígeno, lamentablemente el cerebro va a morir. Y esto es fundamental para salvar vidas. Entonces, lo primero que debemos recordar que un primer auxilio son medidas de emergencia. Ahora ustedes dirán, profesor, existen varios tipos de primeros auxilios. Hay primeros auxilios obstétricos, quirúrgicos, pediátricos. Ojo, y estos primeros auxilios están basados a la especialidad. Un ejemplo así chiquitito para entendernos. Mujer que sangra, embarazada, primeros auxilios obstétricos. ¿Cuál es la idea ahí? Quiero estabilizar su condición. Esa persona no tiene por qué sangrar. Lo primero que hago es primeros auxilios obstétricos. Una persona por ahí se encontró con unas de estas personas de la mala vida, le dejaron un cuchillo atravesado. Primeros auxilios quirúrgicos. Ahí lo que yo voy a hacer es evitar que la sangre siga saliendo, es decir, que haya una hemorragia. ¿Ven? Existen varios tipos de primeros auxilios y están relacionados a las especialidades. Pero recordemos algo muy fundamental. Los primeros auxilios, recuerden aquí siempre, son para salvar vidas, no para hacerlas perder. Por eso, cuando nosotros hagamos primeros auxilios, recuerden esto, primum non nocere. ¿Qué significa? Primero no hacer daño. Es decir, si yo no sé, mejor no me meto. Porque en vez de ayudar, voy a matar a la persona. Exacto. Muy bien, Mayri. Debemos dejar de hacer RCP a las personas que realmente saben. Recuerden, primero, no hagamos daño. ¿Y por qué es importante? En primer lugar, y eso está primero por la importancia, porque marca una diferencia entre la vida y la muerte. Imaginen ustedes ahorita un accidente de tránsito, ¿ya? Se colisionaron dos buses, de transporte público, que estaban llenos. Cuando usted llega con la ambulancia, lo primero que tiene que tener en cuenta para hacer un rescate es el triaje. ¿Y qué es el triaje? Saber diferenciar quién está bien, quién está muerto y quién puede mejorar con ayuda. Rojo, verde, amarillo y negro. Lógicamente que el color negro ya no, pues murió, ¿no? También es importante porque este triaje va a ayudar a reducir el tiempo de recuperación. Si actuamos rápido, ayudamos a quien más necesita. Exacto, Geraldine. Eso es el triaje. Saber quién necesita la ayuda en el momento exacto. Como les decía a los chicos del otro grupo, si usted tiene una persona que le ha caído todo el techo en la cabeza y una fractura de brazo, ¿a quién rescatan primero? ¿Mm? Ahí sí no, ahí sí te equivocaste. No es del de la cabeza. Lógico, Diana. ¿Por qué? ¿Quién tiene más probabilidad de vivir? ¿El que ya no tiene prácticamente cerebro porque el techo se lo aplastó o el que tiene una fractura de mano, de brazo?
Lógico, Mayri, el del brazo. Ya el que está con la cabeza presionada por el techo ya no va a vivir. Es gastar recursos en vano. Por eso que es importante los primeros auxilios. Nos va a ayudar a recuperar al paciente. Siempre y cuando, exacto, Diana, tiene menos probabilidades de vivir. Ven que es fácil. Y lógicamente que esto solo es necesario en ciertas situaciones. ¿Ya? Siempre es necesario en ciertas situaciones. Muchas veces nosotros podemos estar, por ejemplo, y eso es común, nos dicen, hoy un fin de semana vamos a comer. A ver, Mayri, ¿qué dice? A ver, un ratito, Mayri, ¿dónde está? No puedo ver lo que me escribe por completo. A ver, Mayri, buena pregunta. Chicos, ¿ustedes qué dicen? ¿A quién salvarían entre dos grupos etarios diferentes? ¿A una persona entre 20 y 30 años o a una persona entre 70 y 90 años? ¿A quién le darían prioridad? Diana. Correcto. Y ustedes eran profesor, pero ¿y al anciano por qué no? ¿Por qué no le daríamos oportunidad al anciano? Muy bien, exacto, porque como dicen ustedes, tiene mayor probabilidad de mejorar porque el cuerpo todavía es joven. En cambio, en el adulto mayor es más difícil. Recuerden que conforme nuestro cuerpo va avanzando, el cuerpo va a demorar en desarrollar todas las respuestas biológicas, ¿ya? Por eso se recomienda salvar a un joven. Y eso ocurrió en el COVID. Salvaban más a los jóvenes menores de 50 que a los mayores, porque ya sabían que los mayores por la misma edad y todo lo que conlleva la enfermedad, ellos iban a morir. Entonces, por eso es que la pregunta de su compañera es una especie de reflexión. Lamentablemente, en estos casos, muchas veces tendremos que jugar, disculpen lo que voy a decir, a ser Dios. Y eso ocurre también cuando hacemos el triaje. Y tenemos que elegir quién vive y quién muere. Lamentablemente, nos toca eso al personal de salud muchas veces. Los tipos de emergencias, tenemos acá el RCP, lo que muchos de ustedes han hablado. Control de hemorragia son los primeros auxilios más comunes, la inmovilización de fracturas, las vendajes, los manejos de quemaduras y las intoxicaciones. Cuando nos hablamos de intoxicaciones, también tenemos que tener en cuenta en este grupo a las personas que tienen intoxicación por órganos fosforados, vulgo veneno. Entonces, hay que tener esto en cuenta, porque cuando muchas personas dicen intoxicación, ay, aseguro comió algo y le cayó mal. Ya, ok. A ver, vamos a retrocedamos. Ahí, ahora ven, no se preocupen, las diapositivas se las voy a enviar al grupo, ¿ya? Y ustedes la van a poder ver. ¿No se ve la diapositiva? A ver, vamos a dejar de compartir. Ya, otra vez, no hay problema. Ahora sí ven, ahora ya, ok. Listo, entonces solucionado el problema. Ya,
Entonces, como hablábamos, en el manejo de intoxicaciones no solamente es el tema de las alergias, porque las alergias también pueden causar la muerte. Recuerden, hay un problema llamado edema de glotis. ¿Y qué es el edema de glotis? Algo bien sencillo. La glotis que se encuentra en la garganta se hincha y al hincharse o inflamarse, para hacer un término más técnico, cierra el paso del aire y la persona muere por falta de aire. Entonces, eso es uno de los principales problemas de las intoxicaciones, en especial cuando es una intoxicación por administración de antibióticos, que es lo más común, la intoxicación por antibióticos. Es alérgico al antibiótico, pero la persona no lo sabía, se lo coloca y empieza con el edema de glotis. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? En primer lugar, es salvar y conservar la vida. Lógico. Para eso es que nosotros estamos haciendo todo el procedimiento. Evitar complicaciones físicas y psicológicas. Y en este punto hay que ser bien, digamos, precisos. ¿Por qué? Muchas personas, al no aplicársele bien los procedimientos, quedan con defectos o con taras, como se dice. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Por eso les decía al principio, primero, no hacer daño. Porque ahora, al menos en nuestro país, Perú, de repente yo sé que hay gente de Ecuador, de Colombia y de otros lugares, no sea tan común, pero en Perú todo el personal hace algo que para ellos está mal, ya te están denunciando con la finalidad de sacarte dinero. De repente en otros países es igual, no les puedo asegurar, pero aquí eso es común. Siempre buscan encontrarle 3 o 4 pies al gato para después andar fregando al personal de salud. Por eso, tenemos que estar seguros siempre de las cosas que hagamos. Y finalmente, el objetivo primordial es asegurar el traslado. Es por eso que se tiene que activar la emergencia para hacer el traslado del paciente del lugar del accidente o del lugar donde se le encontró hacia el centro de referencia, en este caso, el hospital. Entonces, estos son nuestros 3 principales objetivos. Exacto, Bri. No se les puede dar agua. Ojo, agua a las personas inconscientes. Es decir, aquellas personas que tú le dices, señor, señor, y están más allá que para acá. A ellos, en especial. Medicamentos tampoco. Recuerden, nada de esas cosas, porque en vez de hacer un bien, podemos hacer un mal. Entonces hay que tener bastante cuidado en este aspecto para no dañar a nuestros pacientes. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Lo primero que podemos hacer, ya, si la persona se está ahogando con sus fluidos, se llama posición lateral de seguridad. Imagínense todos echaditos en su cama, con los brazos a los lados, ¿ya? Luego, la cabeza la ladean y abren. Si sufrió un paro, ¿no? Exacto, de cúbito lateral, si sufrió un paro y sabes hacer el RCP, el básico, lo puedes hacer. No les digo que no lo hagan, pero exacto, la posición de decúbito lateral, correcto. Sí, a la parte izquierda, exacto. ¿Ven? Ustedes saben. Me parece muy bien. Entonces estamos hablando con gente que conoce el tema. Me parece excelente. Entonces creo, para la próxima clase,
vamos a utilizar el método de aula invertida. ¿Y qué es el método de aula invertida, profesor? ¿Qué es eso? No entendemos. Como veo, hay muchos de ustedes que conocen. Entonces, yo les voy a mandar a través del grupo qué cosa toca la próxima clase. Y ustedes van a investigar. Ustedes van a explicarme y yo los voy a retroalimentar. Es decir, ustedes investigan, yo los retroalimento y el conocimiento va a ser mucho mejor, porque ustedes van a tener mayor facilidad. Cuando yo les hable, ustedes me están entendiendo, porque ya lo han leído. Entonces, eso será para la próxima clase. No hay ningún problema. ¿Ok? Bien, ya tenemos la emergencia. Ya estamos en el lugar de los hechos, como dicen los periodistas. ¿Qué pasos voy a seguir yo para hacer un buen procedimiento de primeros auxilios? Voy a utilizar la mnemotecnia PAS. P-A-S. Exacto, Bárbara, muy bien. Colocar al paciente de rodillas, correcto, asegurar la zona. Muy bien. El PAS es proteger, avisar y socorrer. ¿A quién voy a proteger? Lógicamente que a la víctima en primer lugar. Luego yo, y finalmente el entorno. El entorno es todo lo que me rodea. Entonces, pero ustedes dirán, profesor, ¿pero por qué vamos a proteger? Por algo muy sencillo. Pensemos un momento. Esta persona fue atropellada por un auto. Listo, está tiradita en el suelo. Lo que yo hago al proteger a la víctima es evitar que personas ajenas, uno, movilicen a la víctima. Dos, pueda causarle algún daño. Al yo proteger a la víctima, muy bien, exacto, nunca debemos dejar que la gente se aglomere, eso es cierto. Entonces, ya lo protegí, muy bien. Ahora, segundo paso, yo me protejo, inmovilizarlo. ¿Ven? ¿Ven que ustedes saben? Entonces está bien, aula invertida para la próxima clase. Ahora, me protejo yo. ¿Por qué me voy a proteger yo? Por una sencilla razón. Si yo soy la persona que lo va a ayudar, si a mí me pasa algo, va a tener que venir otro grupo. ¿Para qué? Para ayudarme a mí y para ayudar a la víctima. Por eso que ambos debemos cuidarnos. Exacto. Primero protegerse a uno mismo. Los rescatistas dicen, primero yo, segundo yo, tercero yo. Voy a llegar al 1000 y yo voy a seguir siendo el primero, porque yo soy el que va a rescatar. Igual ustedes. Primero ustedes, segundo ustedes, y así. Si ustedes van a trabajar en este mundo de la salud, tienen que tener eso siempre en cuenta, ¿no? Y el entorno, todo lo que nos rodea, por ejemplo, ya el paciente está tirado en el suelo, yo debo alejar todo lo que le pueda causar daño. De repente por ahí encuentro que hay, como si ha sido un choque, el carro empezó a perder combustible. Yo tengo que buscar que ese combustible no llegue a donde el paciente ni que tampoco pueda deflagrarse. Ujú. Exacto. Sí, muy bien. Tenemos que cuidarnos. Si no nos cuidamos nosotros aquí, nadie más nos va a cuidar. Entonces, ya vimos qué cosas vamos a proteger. Luego viene avisar. ¿A quién voy a avisar? Al servicio de emergencia. Como dijeron al principio, escribieron al 911, en el Perú hay el 106, el 105, el 119, 116. Son varios números. En sus países, para los que no son de Perú, también ustedes deben tener varios números. Cualquiera de ellos puede venir y ayudar en lo que es la emergencia. Ujú. Y finalmente, la última parte, que es el socorrer. Cuando nosotros socorremos, lo que vamos a hacer es brindar nuestros conocimientos de primeros auxilios. Y por más que sea uno conocedor, siempre va a aprender algo nuevo.
socorrer. Muy bien. Todos nuestros conocimientos van a estar para ayudar a nuestra víctima a que mejore su salud. De tal manera que cuando nosotros ya subamos al paciente a la ambulancia, éste pueda irse tranquilo, sabiendo que se va a recuperar. Bien, ahora, ¿qué hacemos en la valoración primaria? En emergencias y en desastres existe, a ver, Diana, a ver, vamos a ver. Ya, en el caso de una intoxicación, tendrías que especificar por qué tipo. Si es por órganos fosforados, o sea, por veneno, o de repente era una de esas personas que fumigaba y todo el líquido le cayó al cuerpo, lo primero que tienes que hacer en una intoxicación por veneno, ¿ya? Eh, lo primero que hay que hacer es administrar un medicamento, no recuerdo el nombre exactamente, que va a inhibir la absorción del medicamento en el estómago. Ese medicamento se administra vía oral. Luego de eso, se le lleva al hospital y en el hospital le insertan una sonda nasogástrica para hacerle un lavado, si es que ingirió el veneno. ¿Ah? Entonces, con eso le van a introducir dentro del estómago cloruro de sodio y van a hacer el lavado. Lo van a hacer hasta que ya no quede nada de veneno en el interior. Ahora, si es por en los famosos campos de cultivo donde utilizan sus mochilas y empiezan a hacer el riego del veneno, lo primero que se hace en ellos es bañarlos con abundante agua y colocarle adrenalina, que es el medicamento que va a ayudar no, perdón, atropina. La atropina va a ayudar a inhibir la secreción, o sea, la absorción del veneno hacia el interior del cuerpo. Sobredosis. Dependiendo del tipo de medicamento. Normalmente se utilizan el famoso Solocortef, que es un medicamento que se utiliza para todo lo que son sobredosis de medicamentos. No le vayas a dar agua así, no. El agua no la puede tomar. De preferencia, y es por intoxicación, por fumigación, báñalo. ¿Ya? No, no hay, muchas veces, jóvenes, no hay cantidad. Imagínense ustedes, toda su vida han comido mariscos, ¿va? Les invitan a comer y de la nada les empezó a salir ronchitas en el cuerpo por comer dos cucharitas de mariscos. No hay cantidad. El cuerpo muchas veces reacciona hasta con pequeñísimas cantidades. Cuando son alérgicos, normalmente se le administra un antialérgico, los famosos antialérgicos de primera generación. Lo malo de esos antialérgicos de primera generación es que todos causan sueño. Exacto. No, loratadina ya es de segunda. En el primero está la clorfenamina, es lo que más se administra, el antihistamínico, exacto. El antihistamínico tiene esta forma, así, en forma de U, de silla romana. La histamina tiene esta forma. Entonces, cuando la sustancia que origina la alergia tiene la forma vamos a decir, de una pelota, encaja acá. Y eso origina la reacción alérgica. Cuando administramos un antihistamínico, lo que va a hacer el antihistamínico, en este caso la clorfenamina, es llegar, le da una patada a lo que está ocasionando la alergia y se posa ahí. ¿Qué cosa va a hacer? Que la sintomatología, en este caso las ronchitas y todo eso, disminuya. Entonces, eso es lo que ocurre con la función de un antihistamínico. ¿Ya? Bien, volvamos a nuestra valoración primaria.
La valoración primaria, como se dice, es la primera valoración que hacemos de nuestro paciente. Ni bien llegamos, cómo lo vemos, en qué posición está, qué características presenta, todo entra por los ojos, por los oídos, ¿no? Es muy importante porque de lo que nosotros hagamos en la valoración va a ayudar mucho a su recuperación. ¿Por qué? Porque estamos identificando las principales amenazas que pueden hacer que el paciente pierda su vida. Por ejemplo, usted llega y escucha, de ese paciente, como dicen algunos, está boqueando, es decir, ya está a un paso al más allá. Exacto, céfalo-caudal. Es decir, de la cabecita a los piececitos. Pero es una valoración rápida. Siempre recuerden, debemos valorar, por ejemplo, si es un accidente de tránsito, ¿qué puedo valorar? Lo primordial para saber si la vida del paciente peligra o es simplemente una fractura lo que tiene. ¿Qué es lo que tendría que valorar? ¿Mm? Claro, signos vitales, ¿sí? Correcto. Pero si por contextura vemos que la persona es delgada, también el pulso y si respira, si vemos que la persona es delgada y de la nada empezó a engordar, muy bien, Camilo, ver si está consciente, porque si está consciente nos va a ayudar en la valoración. Si está inconsciente, vamos a tener que hacer más, meter mano como eso. Entonces, si es una persona delgada y vemos que empieza a hincharse, o como decimos nosotros, empezó a engordar, tenemos que ver, uno, como usted dice, Carolina, se está edematizando o tiene una pérdida hemática importante interna, o sea, una hemorragia interna. Se sospecha de una ruptura de hígado o de grandes vasos. Entonces, tenemos que actuar rápido. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Vamos a ver a nuestro paciente diaforético, o sea, sudando como si hubiese hecho ejercicio. Lo tocas y ciertas partes del cuerpo ya empezaron a enfriar. Le tomas el pulso y el pulso tiene taquicardia. Usted diga, profesor, ¿pero por qué tiene taquicardia? Si no está cansado, no está haciendo nada. Sencillo. Como empieza a haber esta hemorragia, el cuerpo le dice al cerebro, no llega la sangre a los pies. ¿Y qué es el cerebro? Le dice al corazón, oye, corazón, bombea más rápido, no hay sangre en los pies. Y es por eso de que el corazón origina la taquicardia. ¿Para qué? Para que la sangre llegue al pie. Pero es que el cerebro no sabe que la, la sangre se está yendo al cuerpo, no a los pies. Es por eso que la persona se empieza a hinchar. Lo que se llama abdomen no duro, es abdomen agudo. ¿Ya? Y recuerden, esta valoración primaria se aplica en segundos y a lo mucho en minutos. Y se hace ya, así, rápido, porque de eso va a depender, recuerden, la vida de nuestro paciente. La valoración primaria es el cerebro en cuanto a los primeros auxilios para nuestros pacientes. El objetivo de este procedimiento, en primer lugar, es detectar riesgo vital. Imaginen una persona a la cual le han disparado al lado por el hígado y la persona empieza a perder sangre. A, B, C, D, ya, eso es aire, aire, respiración, conciencia, pulso, sí. Eso está más adelante, no se me adelante. Entonces, yo tengo que detectar qué es lo que ocurre en este caso. Por eso dice detectar riesgo vital. Para eso se hace la evaluación primaria. Si veo que está perdiendo sangre,
¿Qué haré yo? Ah, ya, una vía y le doy un expansor de plasma. ¿Por qué? En ese momento yo no sé qué tipo de sangre tiene la persona. El expansor de plasma es un coloide que va a ayudar a controlar la hemorragia, muy bien, Mayra, y a la vez va a ayudar a restablecer el volumen de sangre perdido. Claro, no al 100%, pero de tal manera que la persona no ponga en riesgo su vida. A la vez, como dice el final, nos va a ayudar a priorizar intervenciones. Exacto. Vamos a hacer un torniquete, pero los torniquetes ya casi están contraindicados, pero en casos necesarios se tiene que hacer. Vamos a priorizar intervenciones. Es como investigar, claro, es lo primero. Eso nos va a ayudar en el objetivo uno, detectar riesgo vital. ¿Mm? Priorizo mis intervenciones. ¿Qué hice primero? Le coloqué los coloides. Ya está, ya no está diaforético, ya no está azul, ya respira con más calma. Entonces, ya prioricé mi intervención. Exacto. La conciencia se valida con la escala de Glasgow. La de Glasgow y la de Glasgow modificada. Exacto. ¿Ya? Entonces, todo eso nos sirve en nuestro objetivo. Ahora, en la evaluación primaria, nosotros vamos a reconocer situaciones que suponen un peligro. Vemos el dibujo. El joven estaba viendo a los chicos patinar y no se dio cuenta del poste y se metió un cabezazo en el poste. La chica, en el dibujo 1, lo toca, señor, joven, amigo, y el joven está inconsciente. Lo primero que ella hace es la maniobra frente-mentón. Con estos dos dedos, coge acá y estira el cuello. ¿Para qué? Para asegurar la vía aérea. Porque si él queda así, la lengua puede retroceder y hiperextensión. Exacto. Si hace esto hacia abajo, ¿no? La lengua puede retroceder y me cierra el paso del aire. Al yo extenderla, uno, estoy evitando de que la lengua retroceda. Dos, si esta retrocede, yo puedo utilizar aquí para hacer el famoso corte y utilizar la pluma para que pueda respirar. ¿Bien? Todo eso nos permite la evaluación primaria. Conocer en primera intención qué es lo que tiene nuestro paciente. Vamos a comprobar conciencia. ¿Cómo comprobamos conciencia? Señor, 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 nada, knockout. Ya. Segundo paso, respiración. Existen formas de verificar que si una persona respira o no. La primera de ellas es mirando el desbalance tóraco-pulmonar. Es decir, cuando nosotros respiramos, ocurre este proceso. Sube y baja el abdomen, ¿cierto? Eso indica que estoy respirando. Otro es, exacto, la traqueotomía. ¿Ven? Ustedes saben. Por eso yo los dejo que ustedes conversen, me escriban muy bien. El RCP se aplica también a la pérdida de conocimiento. Ya vamos a llegar, vamos a llegar. Compruebo la respiración. Todas las chicas, siempre en sus carteras, llevan algo que es infaltable. ¿Qué creen que sea? Nunca falta eso en una cartera. Exacto, Aixa, el espejo. El espejo nos va a servir para reconocer si la persona está respirando. Profe, ¿cómo es eso? Así, pongo el espejo a la altura de las fosas nasales. Si la persona respira, el espejo es frío, la respiración es caliente, va a empañarme el espejo.
Si no lo empaña, pues ya hay una gran posibilidad de que la persona ya haya pasado a mejor vida. Pero tenemos que comprobar el pulso. Dos deditos, arteria carótida yugular, y palpamos. Puede ser en las ingles, en la arteria femoral, en la arteria, donde sea. Si no encontramos pulso, podemos iniciar el RCP. Recién ahí, si no hay pulso. Ojo, algo muy importante, jóvenes. Hay casos en los cuales ya no se aplica RCP. Pero dirán, profesor, pero si usted nos está diciendo que debemos aplicar, ¿sí? Pero, siempre hay el pero, ¿en quiénes no voy a aplicar el RCP? Paciente con enfermedad terminal, vamos a decir, con cáncer. A ellos ya no. ¿Por qué? ¿Lo vas a vivir para que siga sufriendo? Muy bien a EXA, al anciano. Ellos ya sufrieron demasiado. No es justo regresarlos para que sigan sufriendo. ¿A quién más? A los pacientes con enfermedades terminales, a los pacientes con VIH-Sida, con tuberculosis. A ellos ya no se les revive, no se les hace el RCP. Recuerden, ese tipo de casos, para nosotros, por eso les digo, a veces nosotros jugamos a ser Dios, porque estamos eh, evitando que ciertas personas crecen. La verdad sí es, Mayra, da pena, pero regresar a una persona para que siga sufriendo, yo no lo veo muy ético. Para saber si tienen cáncer, ya, buena pregunta. El RCP, chicos, también se aplica en el hospital. Si tú estás trabajando con un paciente, no dejarlo morir, Osiris. Una vez que llegue la última exhalación, ya no se le hace RCP. Nadie los deja morir. Ellos mueren ya por la misma enfermedad. Entonces, una vez muerto, se declara la muerte, hacen todo el procedimiento, se declara la muerte y no hacen el RCP. No, ya no. Pacientes con enfermedades contagiosas tampoco. No, ya no se les hace. ¿Por qué? Tiene TBC. A ver, ¿quién le va a dar respiración boca a boca? O usando el ambú. Ese es arriesgarse. Y recuerden que el ambú muchas veces no lo esterilizan, por lo que es heavy. Y puedes contagiar a más personas. No, se aplica en todo el... Normalmente, chicos, cuando, según Valentina, lo que pregunta, dice, ¿qué pasa si un familiar y hay amenaza de denuncia? Ya. Cuando un familiar muere, cuando una persona muere, lo primero que se hace en el servicio hospitalario es invitar a las familias, al familiar, a salir. Se invita a salir y, entre comillas, hacen el procedimiento. Pero ya por norma es en vano. No hay peligro de denuncia, no hay nada, no puedo, ¿no? No, Mayra, se usa el ambú, ¿no? Es una bolsita con una mascarita y con eso se bolsea. La palabra se llama bolsear. Mm, podría ser, pero la norma indica que para eso está la famosa bolsa, ¿no? Entonces, les cuento una cosa. Cuando yo hice mis prácticas prehospitalarias, ¿no? Había un ancianito, tendría por sus 60, 65 años, que tenía una impactación en el intestino. Los hijos nunca vivieron con él. El señor vino con su esposa. La esposa firmó el documento para que lo operaran de la impactación.
justo horas antes de... Sí, se tiene que hacer el CPR, pero recuerda, Mayra, si tú salvas, si tú haces el RCP a una persona, a un anciano que está sufriendo, que ha sufrido antes de morir, lo vas a revivir para hacerlo, para que siga sufriendo, la verdad que no tendría razón de ser. Estaríamos incumpliendo nuestra razón de ser como profesionales de la salud. ¿No? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Te comento entonces. La señora firmó todo y llegaron los hijos y dijeron, no, no queremos que lo... No es ético, es cierto, pero no podemos revivirlo ya. Entonces, mm, sí, el tema de fractura de costilla es el peor accidente que puede haber. Peor aún si las costillas ingresan en los pulmones. Pueden hacer ¿cómo le llaman esto? Un neumotórax, un hidrotórax. Y si no es tratado a tiempo, el paciente llega a morir. Y eso es lo que pasó con el viejito de la historia. Como los hijos no lo dejaron hacer nada a la mamá, le pusieron una colostomía. Andaba con su bolsita el viejito. Andaba normal, ¿eh? Y de la nada, porque ya los hijos no querían ni que le cambiaran la bolsa de colostomía, nada. Un día llegamos, estábamos ahí conversando y el personal técnico viene y nos dice a la enfermera, licenciada, el señor del 104 acaba de fallecer. De la nada, estaba caminando, todo se echó y ahí quedó. Murió de la nada. No le hicimos RCP. No porque no quisiéramos, sino de que como los hijos no querían que ni le cambiaran la bolsa de colostomía, había muerto por septicemia. Ya no había opción a que viva. Y los hijos vinieron a hacer escándalo, que lo vamos a denunciar, y la enfermera le sacó. Mire, acá está lo que usted ha firmado. Listo, váyase a su denuncia. Con esto es suficiente. Y por eso es que hay veces en que, como les digo, nosotros jugamos a ser dioses. Y dicen, no, que usted se cree en lo máximo. No, es para todos, a pesar del tiempo que uno lleva trabajando, es difícil que tener que tomar ese tipo de decisiones. Porque es una vida. Y yo sé que tarde o temprano, todos vamos a llegar a ese momento. Y también nosotros vamos a saber quizás por lo mismo. CPR es RCP, sino que parece que es el nombre al revés. Depende del país. Buenas noches, Sara. Mucho gusto. Entonces, lo que tenemos que hacer en una evaluación primaria es estos 4 puntos, porque de eso depende cómo nuestro paciente va a mejorar. Si lo hacemos bien, vamos a sentirnos bien porque nuestro paciente va a vivir. Si lo hacemos mal, como decía mi amiga, ¿sabes rezar? Reza, porque si has hecho algo mal, el paciente muy posible se muera. ¿Ya? Entonces, por eso, la evaluación primaria es lo primordial para salvarle la vida a un paciente. ¿Ok? En caso que sea un consultorio particular, en los consultorios particulares son raros los médicos que tienen el ambúa, la bolsa. Él puede hacer el, el RCP, sí, pero como no tiene el ambú, va a tener que hacer la mano en tubo, así. ¿Sí? Se lo pone acá, la boca del paciente cae. Listo. Es otra salida. ¿Ya? En la exploración, nosotros vamos a trabajar el tema de la conciencia. ¿No? Exacto, no se deja de hacer hasta que llegue al hospital y en el hospital te digan, no, ya está muerto. Pero tú te vas con la conciencia tranquila que lo hiciste hasta el último. ¿No? En el tema de la conciencia, nosotros vamos a buscar respuestas a estímulos.
¿Y cómo es eso, profesor? A ver, toditos, abran los ojos, bien abiertos. Agarren el dedo, ínquense el ojo. ¿Ya? ¿Qué pasó? A ver, escríbeme, ¿qué pasó? ¿Se hincaron el ojo o qué pasó? Hagan la prueba. ¿Qué pasa con sus ojos? Claro, muy bien. ¿Y qué creen que es eso? Lo que dice ahí, pues, respuesta a estímulos. Yo abrí mi ojo, puse el dedo y mi ojo automáticamente se cierra. Exacto, Isa, es una reacción. Ahora, cuando una persona está muerta y está con los ojos abiertos, usted agarra el dedo, lo hinca y el ojo no se cierra. Eso quiere decir dos cosas. Inconsciencia o el paciente está muerto. Para eso se utiliza la escala de Glasgow. En el tema de la respiración, vamos a verificar los movimientos torácicos, el desbalance, esto. Y eso tiene que ver muchas veces con los tipos de respiración. Existen varios tipos, desde la de Kussmaul, que es la más común, la paradójica, se llama paradójica porque dicen que respira y no respira. Después tenemos la disnea, que es la dificultad respiratoria. Todo eso, exacto, la Shelton. Claro. Entonces, todos esos tipos de respiración están relacionadas con muchas veces enfermedades. Por ejemplo, la de Kussmaul está relacionada con los pacientes diabéticos. Después, también lo que está relacionada con los pacientes, con los famosos pacientes obesos, es ¿cómo se llama esto? Los ronquidos, la ronquera, pero tiene otro nombre. A ver, vamos a acordarnos, ¿cómo se llama eso? Eso es anoxia, no, no recuerdo bien el nombre, pero tienen disnea, sí, disnea, dificultad respiratoria. Todos estos están relacionados a procesos patológicos. Y finalmente, el pulso. El pulso nos va a indicar de que el paciente está vivo. Ojo, existen también variedad de pulsos. El detalle es que tenemos que tener unos dedos bien sensibles, porque algunos pacientes tienen el pulso que se conoce como filiforme. ¿Y por qué filiforme? Porque al ajuste se siente el pulso así suavecito. Exacto, Gardenia. Si no hay pulso, ya no hay vida. Correcto. Pero no se equivoquen. Hay un pulso, como les dije hace poco, que se llama filiforme. Y ese pulso filiforme es suave. Así que tienen que palpar con mucho cuidado. No debe ser que el paciente esté vivo y diga, no, no tiene pulso. Y cuando estén en la morgue se levante y van a decir, ay, revivió. Pues siempre tengan en cuenta el pulso filiforme. ¿Ya? Eso sobre todo, para no cometer errores en los diversos procesos. ¿No? Exacto, son los tipos de pulso radial, carotídeo, femoral, ya, todos los pulsos que hay. En cualquiera de esos lugares se puede tomar. Eso no hay ningún problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un paro cardíaco versus qué es un ataque cardíaco? Un paro cardíaco, como lo dice su nombre, es la detenida de forma irregular del corazón. Y ahí tenemos que hablar de las famosas arritmias. ¿Y qué es una arritmia? A, sin, ritmia, ritmo. ¿Cómo es esto? Miren, ventrículo, aurícula, ventrículo. La aurícula hace esto y la aurícula hace esto, la contra, ¿cierto? Ya, pero cuando hay una arritmia, la aurícula hace esto y el ventrículo, ¿ven? O esa es una arritmia. Porque normalmente el corazón hace esto.
así. Pues, loop, dup, loop, dup, loop, dup, los sonidos que se escuchan. Pero cuando hay arritmia, puede ser que le haga loop y este demore, o viceversa, ¿no? Lógicamente, que eso también puede originar que utilicemos el RCP. ¿Por qué? Porque sencillamente el corazón está teniendo una arritmia y lo que va a pasar en la arritmia es que nos va a llegar a un ataque cardíaco en cualquier momento. El ataque cardíaco, también conocido como infarto, ojo, el infarto es la muerte de tejido. No es que, profe, mi papá murió de un infarto, ya, quiere decir que se le murió parte del corazón. Cuando el corazón muere, se detiene. Recuerden que el corazón trabaja exclusivamente con electricidad. Si parte del corazón muere o se infarta, normalmente lo que falla es el haz de His y la red de Purkinje, que son los, digamos así, los cables que llevan la electricidad del haz de His. Entonces, cuando hay ese infarto, parte de esa red falla. Y como ocurre en las casas, se va la corriente y ya no hay luz. Igualito. Otra forma de que haya un paro cardíaco es por las placas ateromáticas, es decir, por la ateroesclerosis. Aquellos que les gusta comer McDonald's, Kentucky en exceso, toda esa grasa se acumula en las arterias. Y va a llegar un momento en que de esas arterias se desprenda un pedacito de grasa de uno de otro lado. Va a llegar a la luz de la arteria, la va a obstruir y ya no va a permitir el paso de la sangre. Cuando no llega sangre, no hay oxígeno y el corazón muere. Por eso que un paro cardíaco es diferente a un infarto o ataque cardíaco. Pero ¿por qué les he hablado de esto? Porque vamos a hablar acerca de la cadena de supervivencia. ¿Qué es eso? Lo que viene y lo que ustedes tanto han hablado del CPR, RCP, ya, es eso. Ahora, esta cadena va a permitir salvarle la vida a nuestros pacientes al aplicar el famosísimo RCP. Todo empieza con la activación de la respuesta de emergencia. Es decir, vi a la persona tirada en el piso, hice todo el procedimiento, no me respondió nada, ya. Llamo al 911 o al número que esté en su país. Mientras tanto, yo voy haciendo el RCP, pero de calidad. En vista que el RCP no me funcionó, llegó la ambulancia y la ambulancia saca su desfibrilador. ¿Y qué hace? Toca las planchas al pecho, corriente, el paciente se mueve todo. A la segunda pasada de corriente y el paciente, su corazón empieza a latir. Listo, ya está. Me lo llevo al hospital para hacerle el soporte vital avanzado. ¿Y qué es el soporte vital avanzado? Aquí vamos a utilizar ya medicamentos para estabilizar correctamente al paciente. Verificar el motivo, sacarle un ecocardiograma, ver qué parte del corazón está fallando, darle medicamentos para que pueda con su vida normal. Esos son los cuidados postoperatorios. Y finalmente, una vez que el paciente ya está dado de alta, puede irse a su casa. Y aquí tenemos la cadena explicada. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el paro cardíaco. Señor, no contesta. No respira, no hay pulso, ya es un paro cardíaco, para RCP. Llame al 911, señor, por favor, que acá hay un vecino que está que no responde, no respira, no hace nada. Ya. Mientras él viene, la ambulancia viene, yo voy a hacer el RCP.
especialmente las compresiones torácicas. ¿Ya? Llegó la ambulancia, mi vecino no reacciona. ¿Qué hacen ellos? Paletas. Uno, dos. Al segundo ya, listo. Muy bien. Colocan vía, porque no le pueden colocar vía antes del RCP, del desfibrilador. Colocan la vía, le pasan medicamentos, lo estabilizan, lo llevan al hospital y ahí le brindan los cuidados postoperatorios, perdón, post-RCP. Y recuerden, la resucitación avanzada es ya en el hospital, empleando medicamentos. ¿Ya? Entonces, esta es toda la cadena explicada, de tal manera que podamos entender cuál es el proceso que empieza desde el reconocimiento del paro cardíaco. Y aquí activamos emergencias. Estos son los números en Perú. Yo sé que los que son de otros países tienen sus propios números. Y lo bueno es que ustedes deben de saberlos. Voy a llamar a los bomberos, voy a llamar al SAMU, nosotros tenemos SAMU acá, 106, Defensa Civil, bomberos, el 105 que es en emergencias policiales, todo. De esta manera yo puedo activar el servicio de emergencia, llamando a cualquiera de ellos. ¿No? Finalmente, para terminar, ¿no?, vamos a hablar del tema que les comentaba al principio, que se puso de moda en la pandemia, la bioseguridad. La bioseguridad es un conjunto de normas, procedimientos, protocolos que van a permitir, ¿no?, que nosotros, como personal de salud, no nos contagiemos por situaciones propias del trabajo. Para esto existe las técnicas. Es mano en puño, la otra mano encima, a la altura del, casi en la parte media del esternón, hacen esto. ¿Ya? Ese es el proceso. Entonces, ¿qué hablábamos? Ya. Existe un triángulo exacto, colócate de rodilla recta y haces el procedimiento. Resulta que en bioseguridad existe un, digamos, triángulo que se llama triángulo de bioseguridad. En la punta superior está el paciente. En la punta derecha está el personal de salud. Y en la punta izquierda, el entorno o comunidad. Basta que uno de ellos se contagie y ese uno va a contagiar a los otros dos. Por eso es que la bioseguridad es mucho más que cosas sencillas. Lo primordial en la bioseguridad es que esta bioseguridad tiene un comportamiento preventivo. ¿Qué quiere decir? La palabra preventivo no solamente es prevenir, también viene de antes. Exacto, María. Uso del PPE o EPP, que es lo mismo. Al ser un comportamiento preventivo, voy a prevenir, es decir, antes de que ocurra. Al hacerlo antes que ocurra, yo voy a evitar el contagio. Es por eso que durante la pandemia empezamos a utilizar mandilones, guantes, mascarillas, hasta protector facial, todo para evitar contagiarnos. Entonces, como dice la OMS, es un conjunto de normas, procedimientos y equipamiento que evitan el contagio por agentes biológicos, lo cual va a evitar de que esta enfermedad o el proceso que esté ocurriendo se expanda.
Pero para esto tenemos que tener en cuenta qué es un agente de riesgo. Pero antes de hablar de agentes de riesgo, vamos a hablar de algo que no está aquí, que es el lavado de manos. El lavado de manos resultó siendo una práctica que salvó muchas vidas durante la pandemia. Pero el lavado de manos no es algo de ahora. El lavado de manos viene desde los años 1600, 1500, si mal no recuerdo, cuando un médico suizo descubrió este problema. Cuando él trabajaba, Semmelweis, o Semmelweis, como dicen algunos, él era obstetra, ginecobstetra. Trabajaba en un hospital en París y en ese entonces, pues, ser madre era ser heroína, porque de 20 madres que daban a luz, 19 morían, una sola vivía. Y no porque hubiera un déficit de atención, sino porque había demasiada suciedad. Pero como en ese entonces la investigación estaba todavía en pañales y pensaba mucha gente que lavarse o que limpiarse las manos con un trapo era suficiente, y decían, sí, mira, mi mano está limpia, no pasa nada. Un día Semmelweis encontró a un médico, a un estudiante de medicina, que estaba practicando una autopsia. Y no faltó por ahí la comadrona que le gritó, doctor tal, hay un trabajo de parto. El doctor, el practicante, agarra un trapo, se limpia las manos y Semmelweis lo mira. Y el alumno le dice, doctor, mire, mis manos están limpias, ¿no? Ay, ay, corre, corre, corre. Lo sigue y le pregunta a la comadrona, ¿cómo se llama la señora que está dando a luz ahorita? Ah, se llama Pepita de los Palotes. Ya, ok. A los 2 días le pregunta, ¿y cómo está Pepita de los Palotes? Ayer falleció, doctor. Y entonces Semmelweis se le prendió el foquito y dijo, ah, este pata le llevó la enfermedad. ¿Qué enfermedad era? La fiebre puerperal. Entonces, desde ese día, Semmelweis puso un cartel a la entrada de los quirófanos y de las salas de parto, que decía, todo aquel que ingrese a estos ambientes tiene que lavarse las manos de manera obligatoria en esta palangana con cloro, o sea, con lejía. Obligatorio. Y esto es para todos, sin importar si es el director o no. Al año siguiente, de 20 mujeres que daban a luz, solo 2 ya morían. Pero ya no morían por las enfermedades que le causaba la fiebre puerperal, sino ya por otros procedimientos, ¿sí? Ginecobstetra. Pero lamentablemente en Francia, a Semmelweis o Semmelweis, lo trataron de loco. Decían que no, que como un médico vienés va a saber más que los médicos franceses, que esto, que el otro. Y Semmelweis regresó a su país y ejerció allá. Ujú. Así es. Semmelweis. Entonces, en base a esto, los agentes de riesgo son todos aquellos que pueden causarnos daño. Y un agente de riesgo, el más común en el sector salud, son los agentes biológicos y los agentes químicos. Biológicos, claro está, porque trabajamos con virus, bacterias, hongos, y de cualquier lado siempre nos vamos a terminar contagiando. Recuerden que hasta hace algunos años el índice de personal de salud contagiado por tuberculosis era bien alto. ¿Y dónde se contagiaban? En los hospitales. ¿Por qué? Porque el personal decía, no, a mí qué me va a pasar. Yo trabajo con ellos toda mi vida y nunca me he contagiado. Claro, trabajabas con ellos, pero ¿qué pasa? Ahora existe el XDR y el MDR. El XDR es el más fuerte, ¿eh? Y se contagian. Entonces, ese agente de riesgo biológico
es uno de los primordiales para contagiarse con alguna enfermedad. El agente de riesgo químico mayormente está relacionado al personal de laboratorio y el personal de limpieza. ¿Por qué el personal de laboratorio? Normalmente, hasta hace algunos años, ¿ya? Existían las pipetas, que son tubos como sorbetes, ¿y qué hacían? Voy a sacar una muestra, tapaban la pipeta y con la boca la tapaban y lo vaciaban. Muchas veces, al hacer el tragaban un poco de la muestra, y si la muestra estaba contaminada, lógicamente que ellos también se iban a contaminar. Es por eso de que estos dos son los más importantes para el personal de salud. El físico, cuando hacemos malos movimientos, malas cargas. El mecánico, igual, cuando hacemos procedimientos que nos dicen, hazlo así, nosotros no, por flojera no lo hacemos. Y el ergonómico está relacionado a las posiciones en las cuales nosotros nos colocamos para movilizar a los pacientes, movilizar cajas, sillas, todo eso está relacionado con los agentes de riesgo. Y no nos podemos ir, así es, Meli. Mayormente los biológicos son los que se trabajan con agentes. Exacto. Bien, y ya para finalizar, debemos hablar de esto que es muy importante, los principios de bioseguridad. Estos principios de bioseguridad van a evitar que nosotros nos contaminemos y nos contagiemos. ¿Por qué? Estos tres principios deben estar siempre acompañándonos. El primero de ellos es la universalidad. Y le decimos universalidad, ¿por qué? Porque todo lo que nos rodea está potencialmente contaminado. Es decir, viene una persona de la calle, yo digo, universalidad. Todo lo que me rodea está potencialmente contaminado. Ahora, yo digo eso, y de ahí me dice, oye, tengo gripe. Entonces, todo lo que me rodea está contaminado. El otro punto, el uso de barreras. Hay barreras químicas, barreras físicas y inmunización. Las barreras químicas, tenemos el cloro y el bicarbonato, el agua oxigenada, ¿no? Las barreras físicas, pues los mandilones, los gorros, los protectores faciales, los guantes, y las inmunizaciones. Las inmunizaciones son vacunas que nos van a evitar que si nos infectamos con alguna de esas eh, enfermedades, pues no nos vaya tan mal que digamos, ¿no? Normalmente, nosotros como personal de salud debemos tener la vacuna contra el VPH, vacuna contra la hepatitis, contra el COVID y contra el tétanos. Y lógicamente, habían sido vacunados desde pequeños con la BCG. Todas esas vacunas van a ayudar a que no nos contagiemos. Y finalmente, la eliminación de material contaminado. Aquí tiene que ver la bolsa negra, la bolsa amarilla y la bolsa roja, verde y roja. Cada uno tiene un tipo de material a eliminar. En la roja van todos los que son biocontaminados. En la amarilla, todos los que provienen de, por ejemplo, las pilas, medicamentos, vacunas, insumos químicos, todos los materiales como por ejemplo los focos, todo eso va ahí. Y en el otro, en el negro, todos los desechos comunes, ¿no? Entonces, eso es los principios de bioseguridad. A ver. Y aquí tenemos lo que es los medios físicos de protección, lentes, mascarillas, guantes, mandilones,
que van a evitar que nosotros nos contaminemos. Bien, listo, jóvenes. Ahora sí, pueden participar ustedes con su micro abierto. Tenemos 15 minutos para las preguntas. Los escucho y los leo. De las bolsas será, no de los agentes de riesgo, de las bolsas. Ya, no hay problema. Orgánicos, a ver, les comento algo. En el sector salud solo se manejan tres bolsas: negra, roja y amarilla. Algunos han agregado blanca, verde, pero según la norma internacional solo son tres colores. ¿Ya? En operación, facilito. ¿Qué cosas hacen en una cirugía? A ver, ustedes mismos respóndanse. Tengo una paciente que en los últimos días está hipotensa. Ya, ¿toma algún medicamento para la presión? Muy bien, gasa. ¿Qué más? Sangre. ¿Qué más? Resto, por ejemplo, si hacer una apendicectomía, voy a sacar un apéndice, ¿no? Tijeras, ya, pero quirúrgico, eso se lava. Pero todo lo que se desecha va a... Porque las botas rojas son todas aquellas pacientes directamente con sangre. Todo tiene la sangre, ¿no? Los órganos que no sirven, la apéndice y todas esas cosas, también en la bolsa roja. Todo lo que va en la bolsa roja, finalmente se incinera, ¿no? Los instrumentos quirúrgicos van a ser lavados en la misma sala de operaciones. Se remojan con un detergente enzimático y de allí se lavan, ¿no? Dígame, Gardenia, le escucho. ¿No?